Bienvenidos a este tercer episodio. Mi nombre es Ferney Saavedra. Y yo soy Gabriela Manosalva. Y esto es Sin Lógica Podcast. Sí, señores, ya tercer episodio. Bravo, 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 bravo. Gracias para todos ustedes por estar ahí siempre, por apoyarnos, en estos 2 episodios que llevamos. Nos han mostrado su apoyo. Pero antes que todo, señorita Gabriela, buenas noches, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? No sé a qué horas nos están viendo. Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo vas, Ferney? ¿Qué tal tu semana? Bien, gracias a Dios. Muy contento porque sí nos han dado un buen apoyo. Gracias a Dios los videos les están gustando, tanto en YouTube como en Spotify. Nos han estado viendo en las redes sociales también. Muy agradecido con todos ustedes y por eso para el día de hoy vamos a estrenar una sección. Estamos de estreno. Sí, señores, este episodio vamos a estrenar una sección que relativamente ya la teníamos como en mente. Sí, estaba contemplada, pero que en este episodio ya es oficial. Ya estamos estrenándola y ya no se va a ir. Sí. Por supuesto, ustedes la apoyan. Sí, señores, esta sección depende mucho de ustedes, del apoyo que ustedes nos brinden, de las historias que ustedes nos dejen. Por eso esta sección se llama Historias de los Seguidores. Nuestros seguidores. Sí, señores. Esta sección la alimentan completamente ustedes. Esta sección es de ustedes. Este podcast siempre se ha tratado de darle la voz a ustedes. Por supuesto, también van a encontrar historias de nosotros y demás, pero pues es para interactuar con ustedes. Es correcto. Así que para el tema de hoy, para las historias de hoy, nosotros les dejamos en nuestras historias una dinámica donde ponemos el tema de la semana y donde ustedes nos dejan sus historias. Y ahí fue donde mucha gente nos escribió. Sí, relativamente. Para hacer la primera vez que vamos a hacer esta sección, sí hubo muy buena respuesta, muy buena acogida de la... Tenemos por ahí unas 4 o 5 historias de ustedes y una que otra historia de nosotros sobre el servicio al cliente. Ese es el tema de la semana. Esta semana. Es importante decir que fue un tema pedido por ustedes, porque también a través de nuestras redes sociales preguntamos que pues más o menos de qué querían que fuera el siguiente episodio, que hay muy buenas ideas, hicieron muchas solicitudes, pero este tema en específico es de los más pedidos, o por no decirlo de alguna manera, es el más pedido realmente. Fue el que más repitieron ustedes en la cajita de preguntas que nosotros dejamos en las redes sociales. Obviamente por eso nos tomamos la tarea de hacer este episodio en torno a sus opiniones. Para empezar, quiero preguntarte, ¿has tenido malas experiencias o buenas experiencias o experiencias chistosas en cuanto al servicio al cliente, tanto como cliente o como empleada? No muchas siendo cliente y no muchas siendo vendedora. Muy pocas, la verdad. Yo tengo unas que otras también y tenemos unas en comunes. Pues digo muy pocas porque la verdad creo que las que tenemos son en común. O bueno, las que yo tengo, la mayoría son en común contigo. Una de las historias que tenemos es una que nos pasó una vez cuando recién estábamos empezando, cuando nos estábamos conociendo, cuando estábamos empezando a salir. Que pasó en un asadero de carne asada, valga la redundancia, porque pues también hay asadero de pollo, ¿sí? Sí, claro. Un asadero de carne asada, de carne oreada, de carne a la llanera, donde pues nos pasa un cacharro por ahí. Pero pues un poquito conoces más tú esa historia, entonces si quieres cuéntala, que tú la recuerdas un poquito más, lo que yo no te recuerdes, yo miro a ver si me acuerdo. Ok, como bien dices, era cuando estábamos saliendo de esa historia, entonces fue hace aproximadamente como 4 años pasaditos, podemos hablar por allá del 2022 más o menos, pues yo ya estaba en tiempos de estudio, en tiempos de universidad, entonces solía tener huecos, principalmente como a la hora del almuerzo, de 12 a 2 o de 12 a 4 más o menos, en horarios de almuerzo. Estábamos hablando de que tenía huecos, entonces tú, previo pues a que yo saliera hueco, quedamos con que íbamos a ir a almorzar juntos, entonces nos íbamos a ver y íbamos a almorzar juntos, pero entonces no queríamos que fuera
como ahí en la universidad, sino, pero sí cerca a la universidad. Para la gente que no sabe, el hueco se refiere a que, por ejemplo, salió de clase a las 12 y ese día recuerdo muy bien que tenías clase nuevamente a las 2. O sea, tenías como ese espacio de tiempo Sí. entre clases, que Sí. pues a eso se le llama hueco para la gente que no conoce, ¿no? Sí, es algo muy coloquial de nosotros los universitarios. Sí. Entonces, bueno, fuimos a buscar que almorzar, no teníamos claro como que almorzar ni nada, sino simplemente salimos a buscar. Nos encontramos con este asadero que no queda relativamente muy lejos de la universidad, está más bien cerca. Y pues ingresamos, nos pareció muy buena opción de almuerzo. Cabe aclarar que desde que entramos nos atendieron muy bien, un muchacho nos atendió, obviamente nos ofreció la carta y nos ubicó en una mesa. Nosotros, por supuesto, tomamos nuestro pedido, que recuerdo muy bien que pedimos 2 porciones de carne mixta. Yo pedí una ensalada, tú pediste de beber. Sí, de tomar, pedimos de tomar, tú pediste unas cervezas y yo pedí limonada. Normal, el chico nos tomó el pedido, listo, ya se los traigo, él se fue a hacer su trabajo, como a los 5 minuticos volvió, pero entonces llegó con las bebidas y con la ensalada, pero no había ni rastro de la carne. No, primero llegó con la ensalada y nosotros le dijimos, ven, pero nos regala las bebidas. Y luego ahí sí nos trajo las bebidas, pero no nos había traído cubiertos. No nos trajo cubiertos para comer la ensalada. Sí, para que me comiera la ensalada, no nos trajo cubiertos. Pero pues igual en ninguno de esos viajes a la mesa estaba la carne, que era el plato principal. Entonces, ya cuando nos trajo cubiertos y demás, nos dijo, muchachos, es que tenemos un inconveniente. Nosotros nos volteamos a ver como raro y pues, ¿qué pasó? Dijo, no tenemos carne. Se nos acabó la carne, sí. Sí, o sea, ¿cómo nos va a decir no tenemos carne? A las 12:20 más o menos Sí. del día, en pleno horario De donde almuerzo, debería. en horario de almuerzo. Y no tenían carne, gente. Ah, pues él nos dijo, no sé si gusten esperar o qué. Y pues ya nos había traído las bebidas y ya nos había traído la ensalada y las bebidas ya estaban empezadas a consumir. Entonces, como que si esperábamos o no esperábamos, era obvio que íbamos a esperar. Nosotros listo, le preguntamos cuánto tardaban. Nos dijo que aproximadamente 20 minutos, que no era mucho porque ya estaba todo cociéndose. Perfecto, no hubo problema. Me terminé mi ensalada, lo llamamos y pedí otra ensalada. Y le preguntamos sobre la carne y dijo, muchachos, no ha estado. Ya había pasado aproximadamente más de sus 20 minuticos. Sí, ya como 30 más o menos. Sí, la carne todavía no estaba, gente. No estaba la carne todavía. Pedimos la otra ensalada, listo, El muchacho pues se disculpó, que qué pena la demora, Pero así nomás, como muy, muy formal. Trajo la ensalada, después fue por la bebida, Después no por nos los trajo los cubiertos. cubiertos, entonces nosotros le dijimos, "Ey, regalen los cubiertos, por favor". Luego fue y trajo los cubiertos, después vino a decirnos lo de la carne, que no había, que se demoraba y Sí, todo el sí. tema. Y entre todo eso nosotros, como ya estábamos como tan predispuestos que empezamos a recochar entre nosotros y le pusimos un apodo al mesero. ¿Al mesero? Yo me acuerdo muy bien que no por ofenderlo ni nada, pero pues nosotros le empezamos a decir tontín. O sea, no a él directamente, sino entre nosotros. Nosotros nos ¿sí? referíamos Entonces a él. toca nosotros, ay amor, Sí. toca llamar a Tontín para que nos traiga los cubiertos, porque no nos trajo los cubiertos. Ay. Después, entonces, como se demoraba más la carne, pedimos otras bebidas. Nosotros, ¿dónde está Tontín para que nos Qué traiga las bebidas? pecado. Sí, ya me acordé. Yo Qué me acuerdo pecado de que eso. le pusimos ese apodo. Bueno, entonces le vimos la ensalada, todo bien. Ya después, digamos que él se nos ocultaba, ¿sí? O sea, como que de pronto pasaba cerca, pero no nos miraba, no se acercaba a la mesa ni nada a decirnos qué había pasado con la carne. Y nosotros esperábamos, le hacíamos señas y él definitivamente trataba de ignorarnos. Yo creo Sí. que por pena, de pronto no tanto por grosería, sino por pena como Sí, de no, que para llevan que rato. él fue muy atento, o sea, desde que nosotros llegamos, estuvo tontín, pero atento. Sí, Sí. siempre presto a resolver las inconformidades. Ya habían pasado que por ahí unos 45, 50 minutos y nada, que llegaba la carne, gente. Entonces, ven, ¿qué pasa? No sé qué. No, ya va a salir, ya me voy a acercar. Qué pena con ustedes, Bueno, se Teniendo fue. en cuenta que solo teníamos 2 horas para almorzar, Sí, porque tú volvías a clase a las 2. a las 2 de la tarde. Entre esa ida ya, pues se demoró también que por ahí sus otros 20 minuticos, pero ya cuando volvió con la carne, Por efectivamente. fin, ya después como de hora y 10, hora y 20. Sí, por más ahí o hora y menos. 20 minutos, es decir, estamos hablando más o menos de la 1:30.
O sea, Más o menos. teníamos media hora para comer y estar en la universidad. Sí, Que no correcto. es lejos, pero pues Igual uno se andábamos demora. a pie porque nos Sí. fuimos de la universidad al restaurante a pie y pues obviamente tenemos que volvernos a pie. Regresar a Siempre pie. es un caminito. Entonces, bueno, nos comimos la carne como ya con rabia, porque es que ¿qué más hacíamos? Sí. ¿Para dónde nos íbamos? Ya estaba no, ya tarde, no- ¿en dónde íbamos a encontrar? O sea, ya nos resignamos a que era ahí. Total. A que era ahí con Y- tontín. Y lo peor es que, pues, no sé, pero estábamos hablando del 2022 y hoy en día, por ejemplo, una porción de carne estará por ahí que en 30.000. Sí. En ese momento nosotros pagamos como 110 más o menos del almuerzo de los dos, ¿sí? Sí, Que que fue estamos las hablando carnes, Las las ensaladas y las ensaladas y las bebidas. bebidas. Y Que adicional a eso, yo me acuerdo que yo te hice reclamo porque tú le dejaste propina a Tontín. Y a mí me molestó porque, pues, no precisamente por él, no. Pues igual la propina se la ganan ellos, ¿no? Pero es que en serio, la demora fue mucha. Estamos hablando de que tuvimos hora, 20 minutos de espera sí. para que llegara el pedido a la mesa. Entonces yo te dije como no, ¿por qué le dejaste propina a él? Este restaurante, no sino por él, sino el restaurante no lo merecía todo ese tiempo que nos hicieron Sí. esperar. Y tras del hecho esa cuenta toda cara. Y no era, el super plato, super lleno. No, No, y era... tampoco era el super restaurante. Sí, sí, obvio, no. Porque, no. por O sea, ejemplo, no lo valía toda esa cantidad de dinero. En el centro hay un Sí. asadero de carne a la llanera Muy que es muy rico, reconocido, muy que es muy reconocido. rico, pero pues ahí no fuimos. Que pues esto no es promoción pagada, pero pues es el Viejo Mango Junior, se llama el restaurante. Ese sí lo recomendamos, Es gente. súper recomendado, es muy bueno. Allá hemos ido a comer y la atención es muy buena, la carne es muy buena. Siempre hay carne. Iba a decir lo Sí. mismo. Del otro lado, pues fue otro restaurante que la verdad la primera vez que íbamos Primera y última no vez. volvimos a ir. No volvimos. ¿Sí? No volvimos porque pues no había carne. Entonces, Sí. ¿qué puede esperar uno después? Exactamente. Yo creo que ahí el servicio al cliente malo no estaba en el mesero, sino en el restaurante como tal, Sí. que fue el que En la literal se logística dejó de que, sin producto. sí, en la logística de que cómo van a dejar el establecimiento sin producto en una hora que para ellos sería una hora pico. Exacto. O sea, a las 12 de la tarde tú cómo no vas a tener carne Sí, si eso es es la hora correcto. del almuerzo. No, o sea, eso es inaceptable realmente. Sí, eso es verdad. Esa es una historia que tenemos En juntos. común. ¿Tienes alguna tú solito? Yo tengo una, esta fue más como de parte del cliente. Era un cliente difícil. Yo diría que era una clienta loca. Esto ya ocurrió ya hace 3, 4 años más o menos. Yo llevo pues bastante tiempo trabajando en el aeropuerto, en una aerolínea. Todavía actualmente trabajo ahí. Para ese entonces, por ejemplo, pues llegó una pasajera con una maleta. Sí, normal. Llegó al counter a registrarse, a hacer su check-in, a dejar su maleta. Todo normal. La pasajera llegó, presentó su documento, su maleta. Nosotros pues le recibimos la maleta. La maleta era una maleta pesada. Pues le tocó pagar exceso de equipaje. Donde yo trabajo, cuando tú llevas exceso no pagas maleta adicional, sino pagas por kilo adicional. Entonces llevaba como 12 kilos de más o menos. Y le tocó pagar pues harta platica. Nosotros normal le recibimos, le la chequeamos, le recibimos el equipaje, le recibimos pues el dinero del exceso del equipaje. Cuando de un momento a otro empezó así toda loca. Se transformó. Sí. No se le dio como un ataque en el momento y que no, que es que el sol, las estrellas me están diciendo que ustedes no me quieren dejar viajar, que ustedes no me quieren dejar subir al avión. No, es que las nubes están bien, me están hablando que se puede volar con normalidad y ustedes no me quieren dejar volar. Y no- Pero ustedes le habían dicho algo de No, que no, ya no no. podía Ah. volar o algo. No. De repente simplemente empezó a hablar como loca. Nosotros obviamente sí notamos en ella como cierta actitud rara, como... A la como- hora como de hacer el check-in o Sí, ya sí, cuando se no. volvió loco. A la hora de hacer el check-in, como un nerviosa. Sí. Entonces, pues nosotros le hicimos unas preguntas de seguridad que normalmente se hacen, si se encuentra en buen estado de salud, si Ok. está apta para volar y todo eso. Cuando de repente, no, es que ustedes no me quieren dejar volar, a mí el sol y las estrellas me lo han dicho, me están Loca. diciendo Es- que ustedes
no me quieren dejar volar. Pero es que no solo era ahí en el counter, sino empezó a andar por todo el aeropuerto y a gritar por todo el aeropuerto. ¿Has visto a esta muchacha de redes que habla con los extraterrestres? Exacto, tal cual, pero esta era la versión pobre, la versión como de las estrellas. O sea, no eran los extraterrestres, sino las estrellas y el sol. Tanto así que tuvo que llegar la policía. Anda. Y ella empezó a gritar a los policías y pues los policías la fueron como a calmar. Y ella los empujaba y los policías la trataron de sostener para que se calmara. Y le pegaba a los policías y toda la cosa. Al fin de cuentas, tocó devolver la maleta porque la policía se la llevó. La policía ya dijo, no, usted no puede volar porque es que usted es un pasajero disruptivo, se le llama eso, que puede alterar la seguridad del avión, la seguridad de los demás pasajeros. Entonces la policía cogió y se la llevó para el hospital para ver qué era lo que tenía, porque es que estaba literal hablando como una loca. A fin de cuentas, pues nosotros le devolvimos la maleta, la señora se fue, se la llevó la policía, se llevó su maleta, pero pues como estaba tan loca, no se le pudo devolver como el exceso de equipaje que había pagado. El dinero del exceso de equipaje no se le pudo devolver. Entonces el supervisor de ese momento lo que dijo, pues venga, los guardamos acá en el cajón, en la caja fuerte. Cuando ella venga, pues se la entrega. Normal. Ustedes suponieron que igual ella iba a volar con ustedes, normal. Sí, pues normal. Más adelante, ya cuando esté bien, pues vendrá y volará y se le devuelve su dinero. Hasta el son de hoy no la ha vuelto a ver. Hasta el son de hoy no ha vuelto. Nunca recuperó su dinero. Tanto así que nosotros esperamos como un año y medio. Y se venía diciembre. Y se venía la despedida de año. El aguinaldo. Entonces nosotros dijimos, no, pues vamos a hacer una cosa. Utilicemos ese dinero para pues comprar las cosas de la despedida. Y si ella viene, entre todos recogemos el dinero y se lo entregamos. Claro, ¿sí? Lo más justo. Sí, gracias a Dios no ha vuelto. Entonces, qué pecado. Ese dinero. Al sol de hoy ella no recibió su plata. Hasta el son de hoy. Lo bueno es que ese dinero fue bien destinado. Se gastó en la despedida de fin de año. Pues por lo menos era para indemnizar el maltrato. Exactamente. No, y por ejemplo, en la aviación, porque pues es lo que yo trabajo, se mira mucho cliente difícil. Es entendible, uno no pelea con ellos, porque es entendible porque es que el pasajero quiere llegar a su casa, necesita hacer un trabajo en otra ciudad. Es muy normal, sí, pero el pasajero cree que es que uno no lo quiere dejar volar. Uno simplemente le dice, no, caballero, usted no vuele ya. La gente cree que es que la aviación es simplemente como subirse a un bus y que el bus esté lleno y arranque y ya. La aviación es muy diferente. La aviación es mucho más complicada por temas de seguridad y todo esto. Obviamente uno tampoco se va a poner a pelear con ellos. De verdad pensé que habías exagerado y que tú habías sido grosero al decir que ella era loca, pero pues diría yo que incluso podría estar bajo efectos de pronto porque si al inicio llegó relativamente bien, no llegó conflictiva ni nada. Sí se sentía como con algún tipo de sustancia en su cuerpo. Pues también más por eso se lo llevó la policía a ver qué sustancia tenía en su cuerpo. ¿Tú tienes alguna historia de servicio al cliente? Sí, pero acá entró en un debate interno, porque no fue precisamente como cliente, sino como vendedora. En un diciembre yo estaba trabajando en una tienda de ropa interior femenina, en un centro comercial, ¿sí? Entonces digamos que pues los centros comerciales normalmente sí abren los domingos, pero entonces ese fue un domingo, pero entonces en ese día digamos que no íbamos todos los de la tienda. A fortuna mía, ese día no iba la jefe de tienda. Entonces habíamos apenas como 3 o 4 muchachas. Llegó una chica que en algún momento había sido novia de un amigo mío, un amigo muy cercano, pero que ese amigo inicialmente empezó siendo amante, pero él no sabía que era el amante, hasta que él se la pilló por ahí dándose los picos porque ellos trabajaban en el mismo sitio y pues ahí se conocieron y demás. Y resulta y pasa que el novio, el oficial, llegó a recoger a la muchacha. Se dio cuenta, el otro, tu amigo. Mi amigo se dio cuenta de que la muchacha estaba dando los picos con alguien y como así. Entonces ella solo le confesó, pero entonces él no, ya nada que ver los dos, ni nada. Al final, bueno, la tipa lo convenció, le dijo que ya había dejado al tipo y y se hicieron súper novios, todo chill, todo tan. Pero la tipa era bandida. La tipa era bandida, pues ella siguió con su recocha con él y con otro y con otro y con otro y así. Y el punto fue que, bueno, al final él la dejó, entonces pues él me contó y yo, uy, no. El punto fue que llegó la chica a la tienda un domingo. Esto era el contexto de quién era la muchacha. Sí, de quién era la muchacha para que me entiendan mi reacción.
Ok. ¿Sí? Entonces llegó la muchacha a la tienda, como era un domingo y el día estaba solo, eso fue como a las 3, 4 de la tarde, estábamos como las 3 muchachas como en una góndola, ahí hablando y pues esperando a que llegara alguien a la tienda porque de verdad estaba muy solo. Llegó alguien y pues obviamente nosotros levantamos la cara y obviamente hicimos como un mini contacto visual, o sea, nos distinguíamos de vista, nunca habíamos entrado como a una conversación juntas las dos así extensa, ¿no? Pero sabíamos quién era la otra persona. Entonces como que hicimos contacto visual y yo hice, ¡ush! Así, pero como con rabia, como cuando usted chita a un perro fastidioso, así tal cual. Literal, así diría mi sobrina, no chita el perro. Y no siendo yo contenta con eso, yo les dije a mis compañeras, uy, vayan y atiendan ustedes, yo no voy a ir por allá. ¿Y usted lo dijo duro? Pues en voz alta, no sé qué tan alto, ese es el detalle. Igual ella no tuvo como ninguna reacción visible ni nada, y pues mis compañeras tampoco me dijeron nada, simplemente pues fue una y la atendió, El detalle está en que la chica no se demoró nada, o sea, no se demoró un minuto. Literal, se demoró lo que entró hasta el fondo de la tienda, cogió un splash, lo pagó y salió. Iba con un muchacho, no sé si lo dije, iba con un muchacho, entonces más rabia me dio, porque pues obviamente la tipa después de que terminaron igual le seguía restregando los manes a mi amigo. Ella se fue rapidito, y yo al rato como que caí en cuenta y yo les pregunté a mis compañeras si yo había hablado fuerte. Pues usted sí se puso rara, pero pues más o menos como que se puso... Entonces, pues yo no sé si ella se dio cuenta o no. Entonces ahí siento yo que actué como mala vendedora, sí, claro. Pero es que... Pero pues había una justificación. Sí, o sea, había un precedente. No estuvo bien. Epa. No estuvo bien, pero había como un precedente, sí, como una justificación, por así decirlo. Es que de verdad me da pesar. Yo lo molestaba y yo creo que hoy en día todavía lo molesto con eso, porque él era muy bobito con ella. Hasta que yo no sé de verdad que le puso 3 dedos de frente para, pues pucha, saber que lo habían adornado esa frente, pero que tenía unos cachos que no pasaba por la puerta. Hoy en día, si ella está viendo, uno no sabe qué tal nos vea. Le pido disculpas. Si no me escuché y hasta ahora se está enterando, igual le pido disculpas. Y qué pena por enterarse hasta ahora. No, pues ni se hubiera enterado mejor. Pues dejen ustedes en los comentarios si sí estuvo muy mal de mi parte. Yo creo que sí. Bueno, aquí tenemos unas historias que nos enviaron algunos de nuestros seguidores. Cabe aclarar que, pues, por lo menos las historias que nos enviaron son relativamente cortas. La idea es que nos envíen sus historias cortas o largas, con más contexto, como sea, pero pues que nos envíen sus historias. Acá hay una. Dice, hay un sitio de arepas rellenas. Tiene 2 sedes, una en el Remanso y la otra en el Popular. Solo hemos ido a una, pero la atención es del culo. Menos mal. Uno compra porque son ricas, pero uno saluda cuando llega y pide el favor para todo y no responden. Atienden horrible, como regañando al cliente. Trabajan 4 señoras que todas son iguales para atender. Me da risa porque compra uno como regañado. Igual sigo yendo porque son ricas y porque por lo general a casi medianoche queda hambre, es lo que está abierto. Solo que ya uno está preparado para la atención. No. En Villavicencio se ha normalizado tanto la mala atención que ya uno se acostumbra. Uy, no, muy loco. Mira que escuchando esa historia, que de verdad muy mal. Y pues sí, literal, uno vuelve por el producto y ya la atención le importa jopo. Pero mira que ella decía que se sentía regañada y me hizo acordar que hace unos días mi papi nos contó que precisamente había una salsamentaria, o me contó que había ido a una salsamentaria y le había atendido como una señora mayor y eso, pero que todo el tiempo como que le habló como golpeado, por decirlo de alguna manera. Y había como otra señora ahí también mayor esperando a que lo atendieran a él, para que la atendieran a ella. Y ella también como que, mi papá como que volteó a mirar a ver si era solo él el que se estaba sintiendo así, pero la señora también hacía como caras de que esta señora tan grosera. El punto fue que cuando ya le entregó su pedido a mi papá le dijo gracias. Y la señora le contestó golpeado como de nada. Mi papá le dijo, no, gracias por el regaño. Y salió y se fue. Y la tipa quedó, o sea, ya la tipa no contestó nada, pero la señora que estaba esperando estaba toteada la risa de que mi papá le dijera que gracias por el regaño. Pero es que ya hoy en día uno, y lo peor es que uno siente que el error es uno. Sí, que uno Eso de verdad pasa siendo mucho. como, está siendo muy exigente o algo así, sí. Bueno, acá hay otra historia, dice, para enviarte mi historia, yo trabajaba en el restaurante Ave María. En lo que se enfoca el restaurante es en la atención
y que el cliente se sienta bien atendido. Como de costumbre, me acerqué a la mesa muy gentil y dije, ¿deseas algo más? Y me respondieron con tanto desprecio, sí, deseo que te retires, gracias. Con una mirada de desprecio. Me fui al baño a llorar. Literal, hay clientes que son muy complicados. Hay clientes groseros. Groseros, irrespetuosos. Hay clientes groseros, O sea, groseros. yo también me voy al baño a llorar, pero antes le digo algo. Uy, pero es que, ¿usted qué le puede decir a un cliente? Por lo menos que no sea patán. Es que eso es difícil porque no, por lo general en muchas empresas no valoran el trabajo de los empleados, sino el cliente siempre tiene la razón. Sí, pero es y por que yo más de que tampoco me voy a usted, dejar el humillar. cliente le diga a usted algo, usted, por ejemplo, el cliente, el jefe le va a decir, usted no tiene por qué responderle al cliente. No, grosero. Entonces me pegan y entonces me tengo que dejar que me peguen nombre. Sí. Me dice, lárguese, que su presencia me incomoda. Y entonces yo le tengo que decir, ay, qué pena, entonces lo va a traer algo de recompensa. No, No, pues obviamente, yo por ejemplo, pues listo. Yo también me voy. Y si el cliente necesita algo, lo ignoro. No le doy nada, no le llevo nada de mala. ¿Qué tiene que pagar? Vaya y busque la cuenta, vaya y pague en la caja o algo. Yo ya no me la acerco más. Qué grosería. Y pues obviamente le digo al jefe, porque no falta que el cliente tras derecho vaya y le diga al jefe que es que uno no le quiso llevar algo, no lo atendió mal. Sí, es que son tan descarados que sí pasa. Eso pasa mucho. Uy, pero de verdad, qué feo, qué feo. Y es que ahí es donde entra el debate. Uno como cliente exige un súper excelente servicio, pero es que uno tampoco es fácil de atender. Hablo en general, ¿no? No estoy diciendo que nosotros en específico, sino que, o sea, de verdad, gente, recapaciten que así como ustedes quieren un buen servicio, pues la otra persona quiere una buena, como un buen recibimiento, sí, un buen trato, que sean respetuosos, o sea, que sean parte cordiales. Y parte, es tratarse bien de parte y parte. Claro, sí, o sea, qué grosería, de verdad. Acá hay otra historia, dice, hola, sin lógica, les voy a contar una historia que hasta el día de hoy mis amigos no nos podemos olvidar. Un sábado salimos con 4 amigos a comer después de jugar fútbol. Estábamos con hambre y llegamos a un restaurante donde uno se sienta y espera que lo atiendan. Nos sentamos y pasaron como 10 o 15 minutos y nadie se aparecía. Ya estábamos haciendo contacto visual con los meseros y uno hasta nos miró. Levantó el pulgar como diciendo, ya voy, y nunca volvió. Uno de mis amigos dijo, muchachos, pues hagamos una prueba. Levantémonos todos a ver si alguien nos detiene. Ok. Nos levantamos todos. Lo increíble fue que caminamos hasta la puerta y nadie dijo nada. Salimos del restaurante y nadie dijo nada. Nos quedamos afuera esperando convencidos de que alguien iba a salir a preguntar qué había pasado, pero nadie dijo nada. Entonces uno dijo, bueno, ya que nadie nos extrañó, pues vámonos. Pues sí. Nos fuimos al local de al lado. Apenas nos sentamos, el mesero nos llegó en menos de 30 segundos. Nos saludó, nos dio la carta y dijo, ¿qué quieren? Uno de mis amigos sin pensarlo le respondió, pues que nos atiendan. Pues sí, yo también hubiese dicho lo mismo. Sí, obvio. El mesero se quedó mirándonos 2 segundos y después soltó la risa. Le contamos lo que acaba de pasar y el hombre dijo, no, pues por lo menos aquí sí los atendemos. Nos atendieron súper rápido, comimos, pagamos y ya cuando íbamos saliendo vimos que el primer restaurante apenas estaba limpiando la mesa donde habíamos estado sentados como si nos hubieran atendido. Tan conchudos. Hasta el día de hoy todos molestamos diciéndonos que fuimos los únicos clientes en la historia que salimos de un restaurante sin que el restaurante se diera cuenta que habíamos entrado. ¿Cómo la ve usted? No. Qué rabia. O sea, lo peor es que nadie se dio cuenta. O bueno, sí. Sí, porque un mesero lo saludó, pero les valió mondá. Sí, les valió. y antes limpian la mesa descarados, como si es que hubiesen hecho el reguero de tu vida con salsas. Ay, no. Limpian la mesa como si hubieran estado ahí alguien. Como me hubieran atendido. Sí. Dicen por acá. Hola, soy Juan. Les tengo una historia que todavía me da piedra. Empezamos viendo. Hace unos días fui a comer a un restaurante porque me lo habían recomendado mucho. Entré, me senté y nadie me paró bolas. Yo veía pasar a los meseros de un lado para otro y hasta evitaban hacer contacto visual. Cuando a los 15 minutos por fin alguien me tomó el pedido. Lo peor fue que la comida se demoró un montón y cuando al fin llegó me trajeron un plato que ni siquiera era el mío. Yo súper tranquilo le dije a la mesera que ese no era el pedido y esperando un qué pena o algo así, pero pues no, me respondió como toda aburrida, eso fue lo que salió de cocina. Ush.
Eso no fue como aburrido, fue como Con rabia. grosero. O sea, ¿y yo qué tenía que ver? Al rato me trajeron mi comida, pero ya estaba fría. Les dije que sí, por favor, me la podían calentar y sentí que prácticamente les estaba pidiendo un favor enorme. Me hicieron una cara de que, mejor dicho, comí porque ya tenía mucha hambre y cuando fui a pagar nadie dijo disculpe, qué pena por la demora, nada, como si todo hubiera sido completamente normal. O sea, uno paga por un servicio, no para salir sintiéndose como el canzón de la historia. Eso sí, para cobrar y para que uno deje propina, ahí sí todo fue rapidísimo. Ah, no, eso sí pasa. Ja. Usted, No. y vaya, usted no deje propina y el malo es usted. Y dicen, Sí. pero si la atención fue excelente. Sí, qué tacaños. Oiga, pero que no sí sé hemos qué. normalizado tanto como El mal servicio el mal al servicio. cliente, sí. que ya para los mismos trabajadores es como algo normal. Sí, pues se ha normalizado tanto que ahora hay establecimientos que literal, como que lo que llama la Sí. atención es que lo traten a uno mal. Maltratan- Sí. Que lo insulten a uno, de verdad, que le digan Ya pagan es por la groserías. experiencia Sí, de que lo insulten. pero, o sea, yo me caliento con que Pero me hay otros digan- lugares que ni siquiera las pagan y viven la experiencia de que lo insulten. se lo incluyen, cortesía a la casa. Sí, eso viene gratis. Cortesía. Ay, no, qué ¿Tienes grosería. más historias? Sí, por acá nos mandaron otra. Dice, hola Ferney y Gaby, ¿cómo están? Mi nombre es Laura. Vi las historias que subieron en Instagram preguntando por experiencias de mal servicio al cliente y de una me acordé de algo que me pasó hace poquito. Fui a un almacén porque necesitaba hacer una compra rápida. Habían varios empleados hablando entre ellos, pero ninguno preguntaba si necesitaba ayuda. Después de un rato encontré lo que buscaba y cuando fui a pagar, la persona de la caja estaba más pendiente del celular que de atender. Eso es algo que ya pasa muy seguido. Muchísimo. Donde yo he trabajado así, normalmente siempre nos quitan el teléfono. Le hice una pregunta sobre el producto y sin ni siquiera mirarme me respondió. Eso está ahí escrito. Uf, hay gente que pasa. La verdad me dieron ganas de dejar todo e irme. No porque no supiera leer, sino porque uno espera que lo atiendan con un poquito de ganas. Chistoso, pues real lo que dice ella. Lo más chistoso es que después esos mismos lugares se preguntan por qué la gente prefiere comprar por internet. Y sí, confirmo. Yo soy uno de los Sí. que compra más que todo por internet. La ropa lo único que no compro por internet porque pues uno se la mide y todo el tema. Sí. Pero de resto muchas cosas las compro por internet. No, muy loco. O sea, de verdad que en serio a veces, como ya lo dijimos ahorita, como hay clientes groseros, también hay servicio al cliente o los vendedores, los trabajadores son groseros. Son muy groseros y pues eso está re mal, o sea, re mal. Sí, claro. Pésimo que de verdad, porque pues igual uno va a un lugar esperando, Un buen servicio. claro, un buen servicio, por lo menos que uno le den ganas de dejar propina. Sí, claro. Y así no la deje. Igual Sí, el obvio. servicio debe ser bueno. Debe ser bueno, claro. Sí, hay muchos lugares que definitivamente son así. Lo bueno es que de cierta manera en Villavicencio muchos lugares han tratado de ir cambiando eso porque pues se han dado cuenta que el servicio al cliente es muy importante y que acá no está tan bien. Sí, Sí. en Villavicencio lastimosamente no está tan bien, pero pues hay lugares que sí han ido tratando de cambiarlo. De acuerdo a lo que estás diciendo y a las historias que acabamos de escuchar, del 1 al 10, ¿en cuánto crees que está el servicio al cliente de Villavicencio? Siendo uno malo y 10 bueno, ¿no? Por supuesto. Yo creería que por ahí un 7 más o menos, por lo que te digo, por lo que es, hay establecimientos que han intentado irlo cambiando, irlo mejorando. Más adelante se verán mejoras. Y otra pregunta, así ya como para ir cerrando el tema. ¿Tú crees que eso es algo, no sé, que se relaciona con la edad? Porque como dijo la muchacha, eran unas señoras ya mayores, como por ejemplo la que yo conté rápida de mi papá, que también era una señora mayor, que la gente entre más edad de pronto más amargados. O por ejemplo, otra teoría que tengo es, ¿tú crees que es porque es Villavicencio y los llaneros somos como atravesados, como fuertes, como fuertes para hablar? No creo, yo creo que es más un tema de como de energía, como de la misma persona, como de la esencia de la gente. Cada persona pues es diferente, Es un pero mundo. va como en la esencia de la persona. Porque pues yo conozco mucha gente y la mayoría me atienden bien, de buena manera, me traen las cosas bien, como hay otros que no. Y yo no creo que sea solo acá en Villavicencio, porque en todo el país debe haber
Sí, lugares algún donde sitio. la atención es mala. Es más, si usted que está viendo esto y en su ciudad la atención es mala, déjenos en los comentarios, díganos de qué ciudad es, de dónde nos escribe, de dónde nos está viendo y si la atención también es mala en su ciudad o es solo acá en Villavicencio. Yo sí podría pensar que de pronto también está influenciado un poco por el tema de nuestra región, porque como digo, somos como atravesados. Porque, por ejemplo, ejemplo muy cotidiano es los paisas atienden muy bien. O sea, un paisa te vende una piedra divinamente. Sí, pero yo creo que también por allá en Medellín, en Antioquia, también deben haber lugares donde la atención es mala. Por eso, si usted está en Antioquia o en alguna otra parte del país, déjelo en los comentarios. O si solo es acá en el país o también afuera del país, porque también hay gente que nos ve de afuera del país. Déjenlo en los comentarios dónde está usted, si la atención al cliente también es mala o es buena, cómo califica la atención al cliente en su ciudad. Déjenlo acá abajo en los comentarios. Y por supuesto, sigan pendientes a todas nuestras redes sociales, denle like a este episodio, comenten, compartan y vayan y síganos en todas nuestras redes sociales para que se enteren del tema del siguiente episodio. Sí, y correcto. no se les olvide dejar sus historias, que Sí. las pueden dejar en donde, Ferney. En todas las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, inclusive acá en los comentarios de este video pueden dejar su historia correspondiente al tema que tocamos hoy. Esa historia la podemos dejar para una segunda parte de este tema. Así que estén pendientes de nuestras historias porque en las redes sociales subimos historias con las dinámicas del tema de la semana para que ustedes nos dejen su historia de lo que les pasó, detallado, por encima, como quieran, pero entonces estén pendientes de nuestras historias donde estamos subiendo el tema del siguiente episodio. Así que muchas gracias por escucharnos, por vernos, por compartir con nosotros. No siendo más, les Nos vemos agradecemos en el próximo episodio con un video nuevo. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Bye. Nos vemos. Feliz semana.